10 problemas del Marvel UCM que necesita resolver si quiere sobrevivir. Número 10. La huelga de escritores y actores. Que ya sé que no depende directamente del Marvel UCM, sino más bien de la empresa del ratón, es decir, Disney y de las demás productoras. Pero tampoco vendría mal un poquito de presión a estas casas productoras para que ya resuelvan el problema. Número 9. La división de animación de Marvel, la cual ha estado plagada de problemas financieros, problemas con los animadores, retrasos y así como también cancelaciones de diferentes series animadas. Al que yo creo desafortunadamente lo van a resolver simplemente dándole cuello a la división de animación de Marvel. Número 8. Los problemas con las películas, sobre todo con la película de los Cuatro Fantásticos y The Blade, que como sabemos han tenido bastantes problemas con los directores, los escritores y hasta diría yo, también con los actores. Pero claro, esto se va a poder resolver hasta que se resuelva lo de la huelga de escritores y actores. Número 7. Otro problema es que se han presentado demasiados nuevos héroes, que lo más seguro esto lo van a resolver simplemente matando a la mayoría en la película de la dinastía de Kang. Número 6. Otro problema de estos nuevos héroes es que precisamente están demasiado desconectados, que en este caso sí creo que lo van a poder resolver simplemente haciendo diferentes grupos como los Jóvenes Vengadores, los Thunderbolts o hasta los Midnight Suns. Además, claro, de los nuevos Vengadores. Número 5. Otro problema que tienen en esta fase es que realmente no hay líderes claros en el UCM actualmente, que obviamente aquí hay dos opciones. Una puede ser traer a uno de los líderes de las fases anteriores como el Capitán América o Iron Man, o simplemente la otra opción es darle la estafeta al Doctor Strange, que es muy probable que la tenga hasta la dinastía de Kang. Número 4, y hablando precisamente de la dinastía de Kang o lo que vendría siendo Avengers 5, que aquí obviamente el problema que le veo va a ser el roster de estos Vengadores número 5, dado que precisamente no van a ser los héroes más queridos del UCM, así que seguramente veremos al Hombre Araña y algunos otros héroes un poquito más queridos como para reforzar este roster. Número 3, y hablando de eso, precisamente sería el explicar cuál va a ser el plan de Kang el Conquistador, que eso espero que se resuelva al menos un poco con la temporada 2 de Loki. Número 2, y otro problema bastante obvio, es saber qué va a pasar con Jonathan Majors y también qué va a pasar con el personaje de Kang el Conquistador, porque realmente tampoco el personaje ha funcionado tan bien como se esperaba. Así que aquí una de dos, o mejorar el personaje o simplemente cambiarlo por otro villano para Guerras Secretas. Y número 1, obviamente el principal problema del UCM vendría siendo la saturación, que francamente ahí la culpa es de la misma Marvel porque se ha querido extender demasiado con muchas películas, muchas series, muchos personajes y muchas historias. Y lo peor del asunto es que lo hizo sacrificando la calidad y el cuidado que tenía en estos proyectos. Así que en conclusión para mí, esta sería más bien la fórmula que tienen que hacer, es simplemente reducir la cantidad por mayor calidad y mayor cuidado. Y de paso también dejar un poco de lado las políticas y las ideologías y centrarse más en los personajes y en las historias, como lo pudieron hacer en la fase 1 y 2. Así que solo queda esperar a Kevin Feige y a Marvel si puede resolver estos problemas y salir avante. Que francamente yo espero que sí, o qué piensas tú, te leo en los comentarios, gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.